Muy bien, abre tu Biblia en Mateo capítulo 1. Esta semana pasada tuvimos una introducción que el pastor Alex nos hizo el favor de compartir y fue de gran bendición, porque no solamente nos habló de qué es o qué significa evangelio, nos habló acerca de los 4 evangelios y nos habló acerca del papel que está buscando Mateo jugar dentro de la presentación de la historia de Jesús en su evangelio, que es ver cómo Jesús cumple aquellas promesas que habían sido dadas en el Antiguo Testamento. Por eso nos decía él, constantemente en este evangelio vamos a encontrar esta frase: eso sucedió conforme para que se cumpliera la profecía del profeta, y aparece la profecía. El día de hoy vamos a avanzar solamente los primeros 17 versículos. Y si estás ahí en tu Biblia y observas lo que hay en estos primeros 17 versículos, son solamente nombres, porque esta es la genealogía de Jesucristo. Pero nos vamos a tomar el tiempo para meditar en esta porción, no saltárnosla. Cualquier genealogía en el Antiguo Testamento estamos tentados a saltarla solamente porque dices, bueno, estos son solamente nombres y tal engendró a tal, tal engendró a tal. ¿Habrá una enseñanza? Bueno, nosotros aquí en Semilla hemos aprendido que siempre hay una enseñanza en cada porción de la palabra, y hoy tiene algo que decirnos Dios. Así es que vamos a leer la porción, estos primeros 17 versículos, orar y luego comenzar a meditar en este pasaje. Dice así en Mateo capítulo 1, verso 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiú, Abiú a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, de arrancar este evangelio de Mateo, Señor. Sé que tú quieres hablar a nuestros corazones y transformar nuestras vidas con cada pasaje de tu palabra. Lo dice tu escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia, a fin de que estemos preparados para toda buena obra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y te rogamos, revélate a nuestras vidas. Sobre todo te pedimos por aquellos que por primera vez están conectándose con nosotros, Señor, que puedan escuchar de tu gracia, de tu amor y tu misericordia a través de este pasaje, Señor, porque eso es lo que tú quieres, que te conozcan, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Muchos nombres, una lista completa, nombres que para algunos recordamos sus historias en el Antiguo Testamento, y algunos otros nombres que nunca habíamos visto mencionar aparecen en esta lista. No es raro que haya una genealogía en el Evangelio de Mateo al iniciar. No es raro que haya una genealogía, porque en el Antiguo Testamento vemos constantemente estas listas de personas. Para el judío, para el hebreo, era muy importante poder tener una línea de registro hacia sus ancestros. Y es bien importante esto para ellos, y aquí se demuestra esta realidad. Ahora, lo que me está mostrando inmediatamente es que Jesús es parte de una historia.
La historia de Jesús no surge de la nada. Acerca de Jesús, no lo que nos expresa la Biblia no es una fábula, no es un cuento, no es una historia de niños que comience en érase una vez en un lejano lugar. No es así, sino que está enraizado en la historia. Y esta historia se encuentra en el Antiguo Testamento, registros históricos. Ahora, esto es interesante porque toda la Biblia muestra esto así. Es una historia que se está contando. Jesús está introduciéndose en la historia de la humanidad para rescatarnos y para salvarnos. Es parte de una gran historia. Y lo muestra en el primer versículo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y estos dos nombres son nombres que conocemos y sus historias están muy bien relatadas en el Antiguo Testamento. En unos momentos vamos a ver un poquito de cada una de ellas. Pero antes de entrar, genealogía significa naturaleza. Y es precisamente eso, mostrar la naturaleza de Jesús, de dónde viene. No sé si te has dado cuenta, pero hace algunos años comenzaron a haber algunas páginas de internet que puedes poner tu nombre, incluso si pones una suscripción, puedes encontrar registros antiguos de tus familiares que ya han fallecido algunos años atrás. Yo puse el nombre de mi abuelito Teófilo Elizondo Muñoz en una de estas páginas y me ubicó exactamente un registro que hay de él, de su papá, y el registro de sus hijos, y entre sus hijos está mi abuelito Teófilo, su papá Procopio, en Texas. Y de repente surge esta como necesidad de saber de dónde venimos, y es algo que en todos los hombres y las mujeres sentimos, de dónde venimos, porque mucho de lo que somos proviene de dónde venimos. Y aquí Jesús está mostrando esto en el Evangelio. Mateo está mostrando esto acerca de Jesús. Él quiere que sepas de dónde viene, para saber cuál es su identidad. Y su identidad está ahí en el primer versículo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La palabra Jesucristo está junta, porque son dos palabras separadas, Jesús, Cristo. Pero en nuestras Biblias, en la Reina Valera, se juntan estas palabras y aparece Jesucristo. Ahora, Jesucristo no es el nombre propio de Jesús. El nombre propio de Jesús es Jesús. Pero la palabra Cristo nos habla acerca de lo que Él ha venido a hacer. En conjunción aparece esta palabra Jesucristo. Ahora, acerca de ese nombre, bueno, Jesús, un poco más adelante, la semana próxima vamos a ver que ese nombre se le dio y se le dio con una razón. En el verso 21 de Mateo 1 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús no solamente era un nombre común en esos días, sino que estaba enraizado también en el Antiguo Testamento. El sucesor de Moisés se llama Josué, y esa es la misma palabra que aparece ahora en el griego como Jesús. Yeshua o Yeshua. Y esta palabra es la conjunción de dos palabras, Jehová y Shua. Así que Jesús significa Jehová salva. Eso es lo que significa la palabra Jesús. Ahora, la palabra Cristo es la palabra en el griego que su contraparte en el hebreo sería la palabra Meshía, que es la palabra Mesías. Y básicamente Cristo significa ungido, así como la palabra Mesías significa ungido. Y ungido me habla de alguien que se le unge con aceite porque tiene una misión especial. A las personas en el Antiguo Testamento las vemos siendo ungidas, pero personas muy específicas, no todas las personas. Personas como los profetas eran ungidos, los sumos sacerdotes, los reyes eran ungidos. Y la semana pasada Alex nos habló de cómo Mateo tiene la intención no solamente de ver cómo Jesús cumple las profecías, o sea, es el cumplimiento de las promesas que aparecen en el Antiguo Testamento, sino que también Él es mostrado en el Evangelio de Mateo como el profeta del cual Moisés había hablado que vendría y al cual dijo Moisés, tienen que oír. No solamente eso,
sino también como el rey que habría de venir, cuyo reino iba a permanecer para siempre. Pero también en el Antiguo Testamento aparece en el Salmo 110, versículo 4, una referencia acerca de cómo su sacerdocio iba a ser para siempre, un sacerdocio en la orden de Melquisedec. Así que Jesús viene como esto, como el ungido, como el profeta, como el sumo sacerdote, como el rey ungido con un propósito y con un fin. Este es el libro de la genealogía de Jesucristo. Ahora, antes de comenzar a decirnos y a repasar esta genealogía, en el verso 1 nos dice inmediatamente, hijo de David, hijo de Abraham. Y sé que también Alex habló un poquito de esto. ¿Por qué? Porque hijo de David, hijo de Abraham. Estos dos personajes, estas dos personas tenían una promesa que Dios les había dado. Y comienza primero por la más cerrada, déjame decirlo así, hijo de David. Porque David fue un rey, el rey David, escogido por Dios con un corazón conforme al corazón de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, y un rey que en 2 de Samuel capítulo 7, estando en su casa, se da cuenta que él tiene una casa hecha de cedro, una casa firme, y el tabernáculo sigue siendo un tabernáculo, sigue siendo una tienda. Y llega a su corazón el deseo de construirle un templo, una casa a Dios. Y en 2 de Samuel capítulo 7 me dice que se lo comunicó a Natán el profeta y Natán inmediatamente le dice, haz lo que venga a tu corazón, pero luego Dios le dice a Natán, no, regrésate y dile esto, él no me va a construir una casa, yo le voy a construir una casa a él. En 2 de Samuel capítulo 7 aparece en el versículo el versículo 12, mira lo que dice en el versículo 12. Dios le dice, tú no me vas a construir una casa, yo voy a construirte una casa. Lo que quiere decir yo voy a hacer una descendencia de ti. Y le dice en el verso 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Mira lo que dice el verso 16, más adelante. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esta es una promesa que Dios le está haciendo a David. Ahora, no se la está haciendo una promesa a David porque se lo ganó como una recompensa. Porque cuando vamos a la historia de David, David fue un gran rey, pero también fue un terrible pecador. Y en unos momentos vamos a hablar un poquito de una historia que me muestra lo terrible que fue él en su corazón y en sus hechos. Terrible. Pero la promesa Dios la hizo. Y ahora el hecho de que en Mateo 1:1 aparezca hijo de David, me muestra que esa promesa se está cumpliendo en Jesús, como ese rey que reinará para siempre, un reino eterno, descendiente de David. Ahora, en Isaías capítulo 9, versículo 7, hay algo muy interesante. Hay una profecía acerca del mismo Jesús y acerca de su venida. Y una vez más, une esta promesa que Dios le hizo a David. Mira lo que dice en Isaías 9, versículo 6. Dije verso 7, pero el 6 y 7. Dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono, ¿qué dice ahí? De David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Años después, Isaías presentaría esta profecía que Dios está dando acerca del nacimiento de un niño, de un hijo que nos es dado. Él nació en Belén, un bebé de María, y lo vamos a ver la próxima semana, pero un hijo nos fue dado en la cruz del Calvario, y él es el que tendrá este trono de David, y su reino será desde ahora
y para siempre. A Él se le conoce como el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es Jesús, el hijo de David. Pero también me dice hijo de Abraham. Y eso también está, una vez más, unido en la historia de el llamado que Dios le hizo a Abraham en Génesis capítulo 12. Ahora, dijimos, comienza con el hijo de David, un poquito cerrado porque es el reino de David, pero se amplía muchísimo cuando me dice que él es el hijo de Abraham. En Génesis capítulo 12, Dios le habla a Abraham y le dice estas palabras. Génesis 12, verso 1. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la tierra de tu padre y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás, dice ahí, bendición. La promesa que Dios le está haciendo a Abraham, un hombre sin hijos porque su esposa era estéril, es levantar una nación de él. Y que esa nación y ese pueblo y él, Abraham, se convertiría en bendición. Ahora checa la extensión de esa bendición. En el verso 3 dice así: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Por eso decía que comenzamos con el reino de David cerrado, pero luego lo ampliamos al darnos cuenta que Jesús es la promesa que Dios le hizo a Abraham de bendecir a todas las familias de la tierra. Ya no nada más un reino, ya no nada más un pueblo, sino de todas las familias de la tierra. Y este es el cumplimiento que encontramos en Jesús. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas 3, 16 dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces Mateo quiere asegurarse de que la historia del Antiguo Testamento está llegando a su cumplimiento en Jesús, como el hijo de David, como el hijo de Abraham. Esta genealogía me muestra que Jesús es parte de una historia que nos involucra a ti y a mí. Seas creyente o no seas creyente, te involucra a ti y a mí. Yo no sé si estás viendo este video o esta transmisión en vivo. A lo mejor tú no conoces del Señor Jesús, no eres cristiano. Podrías decir, yo no soy cristiano, pero aquí estoy. Está bien, qué bueno que estás acá. Pero esto que está escrito en Mateo capítulo 1 está ligado a tu historia. Jesús es parte de la historia de la humanidad, pero también es parte de tu historia. Y quédate, por favor, a escucharlo, porque sin duda te vas a sorprender. Ahora dijimos acerca de David que no se le recibió esta promesa como un premio, como una recompensa. David, además de ser un gran rey, fue un terrible ser humano, y lo vamos a ver en unos momentos. Pero de Abraham podemos decir exactamente lo mismo. Aun cuando lo conocemos como el padre de la fe, este hombre Abraham, ¿sabes a qué se atrevió? Se atrevió a mentir diciendo que su esposa era su hermana. Ahora yo sé, a lo mejor hay matrimonios que nos están viendo y podrías decir, yo no, o sea, sería terrible que mi marido dijera de mí que soy su hermana. Bueno, Abraham no lo hizo una vez, lo hizo 2 veces. Así es que no es que esas promesas están siendo hechas a estos hombres porque fueron unos buenos hombres, sino que es por la gracia y la misericordia de Dios, la soberanía de Dios. Sabes, Jesús es parte de la historia, y en la historia podemos ver la mano de Dios providencial, paso a paso. Y yo quisiera que puedas alcanzar a ver la mano providencial de Dios en tu vida, porque Dios ha estado ahí. Aun cuando nosotros, por ejemplo, en mi vida, Él ha estado, aun cuando hubo una época en que lo ignoraba completamente y no quería saber nada de Dios y quería vivir mi vida como yo quería, pero Él estaba ahí. Él estaba formando parte de mi historia, hasta que llegó el momento en que se reveló a mi vida y me hizo promesas, no como un premio, no como una recompensa, sino solamente por su gracia. Y tiene promesas para ti.
o te ha hecho promesas a ti. Si eres creyente, ya conoces esas promesas. Pero si estás por acá y no conoces acerca de Dios, Él tiene promesas para ti, así como le hizo promesas a estos hombres. Y no lo hace por una recompensa, sino lo hace por su gracia y por su misericordia. Ahora, en el resto de este pasaje, Mateo capítulo 1, verso 1 al 17, encontramos 3 secciones donde habla de 14 generaciones. El resumen lo encontramos en el último versículo, en el verso 17. De Abraham a David son 14 generaciones, de David a la deportación a Babilonia son 14, y de la deportación de Babilonia a Cristo son 14. Y es lo que encontramos en estos 15 versículos que están entre el 1 y el 17, ¿verdad? Y comienza la primera sección en el versículo 2. Ahí me dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. En este versículo 2 identificamos estos nombres, sin duda, y volvemos a encontrar lo mismo. Abraham, el padre de la fe, pero también un mentiroso. Isaac, hijo de Abraham, que recibió la misma promesa que Abraham, de él vendría una gran nación, siguió los pasos de su papá. ¿Qué me dices? ¿De la fe? No, de sus mentiras. Isaac también dijo que su esposa era su hermana. Y Isaac engendró a Jacob. ¿Y qué podríamos decir de Jacob? De Jacob podríamos decir que era un engañador. Y encontramos su historia, y su historia es bastante trágica. Un mentiroso, un engañador que quería salirse con la suya constantemente. Pero Dios a él le transformó. Le transformó dándole un nombre nuevo, llamándole Israel. Y sé que ese nombre te suena, claro. Esta es la historia de Israel. Israel, Jacob, tuvo 12 hijos. Uno de ellos es Judá, el que aparece en este versículo 2. Jacob a Judá y a sus hermanos, sus 11 hermanos. Él tuvo 12 hijos, pero Dios escogió a Judá. Y Judá no es el primero de los hijos de Jacob, es el cuarto hijo de Jacob. El primero es Rubén, el segundo Simeón, tercero Leví, Judá es el cuarto. Y esto otra vez me habla de la soberanía de Dios. Dios no escoge al primogénito, escoge al cuarto, de tal manera que pueda seguir entretejiendo su historia para la venida del Señor Jesús que encontramos aquí en Mateo capítulo 1. Es muy interesante que acerca de Judá se menciona como el cetro de Judá nunca será quitado en Génesis 49:10, haciendo referencia al reinado de nuestro Señor Jesús siendo de la tribu de Judá. Jesús es de la tribu de Judá. Se le conoce como león de la tribu de Judá. Así Dios escoge, así Dios se revela a nuestras vidas, no por méritos humanos, sino por su gracia y por su misericordia. Así Dios se ha mostrado en nuestras vidas. Estas pequeñas historias de estos hombres que están en el Antiguo Testamento se reflejan con nuestras historias. Ninguno de nosotros podría decir algo distinto acerca de su vida a diferencia de estos hombres. Todos hemos engañado, todos somos mentirosos. Quizás no hemos dicho que nuestra esposa es nuestra hermana. Espero que no lo hayas hecho si no estás metido en graves problemas. Pero hemos sido engañadores, mentirosos, y quizás hemos hecho cosas mucho peores. Ahora, si Jesús, si Dios encontró en estos hombres un lugar para derramar su gracia, así también puede encontrar en ti un lugar para derramar su gracia en tu vida. Continúan los nombres y a partir del verso 3 y hasta el versículo 6 aparece algo que llama mucho la atención. Quizás cuando lo leímos no nos dimos cuenta, pero se mencionan 4 mujeres en estos versículos. Dice ahí, Judá engendró de Tamar, esta es una mujer. Luego en el versículo 6 dice, Salmón engendró de Rahab. En el versículo también 5 dice, Boz engendró de Ruth. Y por último, en el verso 6 dice, el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Aquí aparecen 4 mujeres mencionadas en esta genealogía. ¿Por qué esto es de llamarse la atención? Porque los hebreos nunca ponían nombres de mujeres en sus genealogías. De hecho, tenían el ser mujer como algo menor a ser un hombre.
De hecho, los judíos se levantaban, los fariseos se levantaban orando, gracias Dios porque no soy un gentil, porque no soy mujer, porque no soy un esclavo. Y en esto menospreciaban a las mujeres, pero Mateo le está dando un lugar a las mujeres. Ahora, quiero decir una cosa claramente. Jesús reivindica a la mujer, le da un sitio a la mujer, le da el lugar que debe de tener desde el principio de la historia, pero que el hombre en su soberbia y su orgullo la ha hecho menos. Pero Jesús reivindica, y Mateo aquí lo está haciendo, incluyendo a estas 4 mujeres en una genealogía, cosa que no era común. Ahora, no solamente incluye a mujeres que en ese momento eran tenidas a menos, sino a mujeres con historias muy peculiares y bastante extrañas. Déjame decirlo así también, como nuestras historias. Cada una de nuestras historias de nuestra vida son muy peculiares y bastante extrañas. Y aquí encontramos estas mujeres con historias así. La primera mujer mencionada es Tamar. Ahora, estábamos siguiendo esta secuencia de los hombres Abraham, Isaac y Jacob y cómo eran. Judá también era un hombre terrible. Cuando falleció su esposa, fue con su amigo sunamita a una ciudad, y cuando iba subiendo a esa ciudad vio a una mujer prostituta y la contrató para tener relaciones sexuales con ella. Entonces imagínate la condición de Judá también. Pero resulta que esa mujer era Tamar. ¿Cómo? Sí. Tamar era la nuera de Judá. Judá le había dado a uno de sus hijos, pero ese hijo murió. Y de acuerdo a las leyes judías, tenía que casarse con el hermano siguiente para tener descendencia de su marido. Se casó con el segundo hermano y falleció también. Y cuando iba a darle el tercer hijo, Judá no se lo dio, sino que lo guardó. Y le mintió, y aun cuando su hijo ya tenía la edad para casarse, no se lo dio a Tamar. Tamar, al verse engañada por Judá, al no darle a su hijo, ella engaña a su suegro, se viste como una prostituta y tiene relaciones con él. Ella queda embarazada y de ahí surgen estos 2 hombres, Fares y Zara. ¿Están aquí mencionados? Sí. Dices, ¿qué historia tan rara y tan complicada? Sí, como nuestra historia, rara y complicada y enredada. Cuando Judá se entera de que su nuera está embarazada, la acusa y pretende matarla por su pecado, porque con alguien se acostó y ahora tiene un hijo. Pero cuando ella le enseña los artículos personales de la persona con la que estuvo, y Judá se da cuenta que son sus artículos, se da cuenta que esos hijos son de él, que su nuera había tenido relaciones con él. Así es que qué historia tan rara, tan complicada, pero aquí está mencionada. La otra historia está ahí en el versículo 5, dijimos. Rahab no se disfrazó como prostituta. Rahab era una prostituta cananita de la ciudad de Jericó. Y esta mujer Rahab escondió a los espías que Josué había enviado para observar la ciudad de Jericó para tomarla. Acuérdate, todas estas historias están enraizadas, son parte de la historia de Israel. Y Rahab ve a estos espías y los guarda. Rahab se convierte al Dios de Israel porque había escuchado de lo grande que era, de cómo Dios era el Dios en la tierra y en el cielo, el Dios de Israel, y cómo ese Dios les había rescatado de la esclavitud en Egipto, cómo Dios les había dado esa victoria sobre los reyes antes de cruzar hacia el territorio de Canaán. Y ahora ella dice, así como he mostrado misericordia con ustedes, con los espías, ustedes muestran misericordia con mi familia, la casa de mi padre, y sálvennos. Así que Rahab también es una historia muy extraña de una mujer prostituta cananita. Y por último, otra de las mujeres está aquí Ruth, en el verso 5. La historia de Ruth se cuenta en el libro de Ruth, justo antes de comenzar Primera de Samuel, primer libro de Samuel. Y la historia de Ruth es una historia de una mujer extranjera, una mujer moabita.
Era una mujer moabita. Los moabitas habían surgido del incesto entre Lot y una de sus hijas. Dices, ¿qué historias tan extrañas están en la Biblia? Sí, es que muchas veces pensamos que la Biblia solamente son reglas que tengo que cumplir y por eso no la leo, pero hay historias ahí en las cuales me puedo relacionar demasiado, en las cuales me puedo identificar mucho, porque son historias de personas normales y reales como tú y como yo. Muchas veces pensamos, yo no voy a una iglesia porque en la iglesia hay gente buena. Y la verdad es que no es cierto. Gente mala que ha sido rescatada por el Señor Jesús. ¿No? Y aquí encontramos otra historia. La historia de Ruth era una cananita, era moabita, y siendo extranjera y habiendo los moabitas impedido el paso del pueblo de Israel hacia la tierra de Canaán, Dios dijo que ningún moabita iba a entrar a su pueblo por 10 naciones. Pero aquí está Ruth como parte de la historia de Jesús, como parte de su familia, ¿no? Extranjera. Y por último, dice aquí la mujer de Urías. Ahora, aquí hay un dato muy loco. Isaías engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. No se menciona su nombre, pero su nombre es Betsabé. Este es su nombre, de la mujer de Urías. Pareciera que Mateo quiere destacar que David había tomado la mujer de otro hombre, y así lo hizo. Dijimos que era un gran rey, pero también era un hombre malvado, un hombre pecador. Y sí, en una ocasión en que David tenía que estar en la guerra, era el tiempo de que los reyes estuvieran en la guerra, él, en vez de estar en la guerra, está en su casa, se levanta tarde, ocioso, mira desde su ventana y ve a una mujer bañándose. Esa es la mujer Betsabé en su terrado. Y vuelve a mirar y pregunta y la trae a su casa y tiene relaciones con ella, sabiendo que ella estaba casada. Cuando Betsabé queda embarazada, David manda llamar a su esposo para que entonces entre a su casa y se acueste con su esposa. Y así él queda libre de que ese bebé, pues, va a pasar como un bebé de él, pero no mío. Pero este hombre, Urías, era un hombre honorable. Decidió no entrar a su casa ni tomar lugar en su cama, porque sus compañeros de guerra estaban en la batalla sin esos privilegios. David intenta hacer que Urías baje su honorabilidad y lo emborracha, y aún así Urías no entra a su casa. Así es que David lo manda con una carta en sus manos, con su sentencia de muerte, diciéndole al comandante que lo mande a lo recio de la batalla, al inicio de la batalla, pegado al muro de la ciudad, y Urías muere. Es que David es un hombre terrible y Betsabé es una mujer pecadora, y todos ellos están incluidos en esta historia. ¿Qué me enseña esto? Que Dios toma a estas personas y las integra a su familia y las hace parte de su historia. Por eso hace un momento dije esto. Todos somos parte de esta historia. Creyentes o no creyentes, somos parte de esta historia. Lo importante es que puedas ver que Dios quiere hacerte parte de una historia aún más grande, la historia de la redención, rescatándote, como lo hizo con estas mujeres y con estos hombres. Así es que tenemos aquí las historias de estas personas incluidas aquí como un ejemplo de la misericordia, de la gracia, de la compasión, del amor de Dios por aquel que ha sido excluido para incluirlo como parte de su familia, Vamos a ver 2 detalles más en esta genealogía. Sí hay cosas que enseñarnos, ¿verdad?, en estos pasajes. Ahí aparece la segunda parte, desde el versículo 6 de estas 14 generaciones de David hasta Jeconías en el tiempo de la deportación de Babilonia. En el versículo 11 dice: Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Esto me hace referencia a un rey llamado Jeconías y a un momento muy importante dentro de la historia de Israel, que es la deportación a Babilonia.
¿De qué me habla esto? Me habla de la rebeldía del pueblo de Israel, de su rebeldía. Dios mandó profeta tras profeta llamando a su pueblo al arrepentimiento porque habían cometido pecado, habían tomado dioses ajenos y los habían adorado, incluso dentro del mismo templo que habían construido para su Dios. Y habían sido rebeldes en contra de Dios. Y los profetas venían y los llamaban al arrepentimiento, pero ellos no hicieron caso de estos llamados al arrepentimiento. Y entonces Dios permitió que Babilonia viniera y los tomara y los llevara cautivos. No sin antes, y esto es una sorpresa para dentro de esta historia, no sin antes haberles advertido esto. En Deuteronomio capítulo 28, Dios le advirtió a su pueblo que si lo dejaban, que si eran rebeldes y acudían a otros dioses para adorarlos, Dios iba a traer otra nación para tomarles y llevarles en cautiverio, con la promesa de Dios de traerlos de regreso una vez más. Y eso fue lo que sucedió. Dios les advirtió con un juicio si ellos se rebelaban en contra de él, y lo cumplió. Y lo cumplió. Y fueron llevados a Babilonia, deportados a Babilonia, a un lugar lleno de ídolos. Es como si Dios dijera, ok, ¿quieres adorar ídolos? Te voy a llevar a la tierra donde se adoran a todos los ídolos conocidos, y para que te asquees de tus propios caminos, ¿no? Y así lo hace Dios, cumple sus promesas. Así como cumple promesas a David, trayendo un rey para que reine eternamente. Así como cumple la promesa a Abraham de levantar una simiente para bendecir a todas las familias de la tierra, así cumple esta promesa de llevarlos cautivos si ellos se alejaban de Dios. Ahora, ¿qué me enseña esto? Me enseña que esta maldición que ellos recibieron, también hay una maldición sobre nosotros. La Biblia me dice que la paga del pecado es muerte. Lo que merecemos por nuestro pecado es la muerte. Es una sentencia. ¿Quieres escuchar otra sentencia? En Hebreos 9:27 dice, está establecido para todos los hombres, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos vamos a morir y todos seremos juzgados. Ahora, sé que esto no es popular en nuestro tiempo y en ningún tiempo, porque nadie quiere ser juzgado. Luego saltamos y decimos, ¿por qué me vas a juzgar? ¿Quién me va a juzgar? Pero hay una realidad. La realidad es esta: nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Fue Dios quien nos creó. Y si Él nos creó para Él mismo, pero nosotros decidimos vivir una vida para nosotros mismos. Y sé que esto es un obstáculo para muchas personas. Creer que Dios nos creó es algo muy difícil en nuestros días. Y no es difícil porque la ciencia haya demostrado que Dios no existe o porque la ciencia haya demostrado que hemos evolucionado y hemos venido del chango. Eso no es cierto. Eso es lo que te han hecho creer. Pero hay científicos serios que no creen esas teorías y que encuentran en las evidencias, las mismas evidencias que otros científicos identifican como evolución. Esas mismas evidencias, estos científicos serios han encontrado que hay un diseño inteligente, alguien fuera de este planeta que ha diseñado todo lo que se encuentra en este planeta, incluyéndote a ti. Este primer obstáculo quisiera que lo saltaras y supieras que tú no te hiciste a ti mismo, que no eres el producto de la evolución, sino que Dios te creó. Ahora, creer que Dios te creó no te resta valor, al contrario, te da mucho valor. Si tú eres el producto del azar y de la evolución, entonces cualquier otro animal o ser vivo en este planeta tiene el mismo valor que tú, pero que Dios te haya creado, que Dios te haya formado de la tierra y haya soplado en ti aliento de vida, te da valor a ti, te da mucho valor. Ahora, si Dios te ha creado con un propósito y con un plan, el cual quizás has rechazado por mucho tiempo. Y si te creó con un plan, entonces Él debe de decirnos qué es lo que debemos de hacer.
Eso está contenido en la palabra de Dios. Está contenido en la palabra de Dios quiénes somos y cuáles son sus reglas. Pero ¿cómo? ¿Dios puede poner las reglas? Claro, Él fue el que creó todo este universo. ¿Cómo no podría poner las reglas Él? Y cuando vamos a esas reglas, encontramos que somos pecadores y que hemos fallado. Que somos pecadores y hemos fallado. Hemos vivido nuestra vida como nosotros queremos y ese es nuestro pecado. Ahora ese pecado nos lleva a la muerte, a esa sentencia, a esa maldición. La paga del pecado es muerte. Pero hay una bendición con la cual Dios quiere bendecirte. Esa bendición es que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Leímos ya que a Abraham se le dio esta promesa de que en él serían bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Sabes? Dios quiere bendecirte. Muchas veces tenemos este concepto errado de que aquí está este hombre abriendo la Biblia y me está condenando. No, nadie tiene que condenarte. Es más, ni siquiera Jesús vino para condenarte. Jesús vino para salvarte. ¿Qué es lo que te condena? Lo que te condena es tu conciencia. Lo que te condena es tu pecado. Y lo que vino a hacer Jesús es a rescatarte de esa condena. Jesús vino para bendecirte. ¿Sabes? Él me ha bendecido. Y no puedo decir otra cosa. Me ha bendecido de una manera que no lo puedo creer. Bueno, lo he creído. Por eso soy nuevo. Por eso me ha dado vida nueva y vida eterna. Pero lo hizo no por méritos que yo obtuve, no como una recompensa o un premio, sino por su soberanía y por su gracia. Y por su gracia, Él quiere bendecirte a ti también. O te ha bendecido ya. Mira todas estas historias que están contenidas aquí y nos damos cuenta de que Dios tiene compasión y amor, y misericordia y gracia para cualquiera que sintiéndose excluido, ¿verdad? Puede ser incluido por la misericordia y la gracia de Dios. Así es que sí, hay una realidad para todos. Todos vamos a morir y todos vamos a ser juzgados. Ahora, si tú el día de hoy, no teniendo una relación con Dios, mueres, vas a ser juzgado. Pero si tú el día de hoy crees en lo que Jesús hizo, ¿qué es lo que Jesús hizo? Jesús vino a intervenir en la historia de la humanidad y vino a ser un hombre, un siervo. Estando en esa condición de siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto quiere decir una cosa, que Jesús no fue llevado a la muerte, Él fue a la muerte porque Él vino para morir. Es más, Jesús mismo dijo, nadie me quita la vida. Yo mismo pongo mi vida porque tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Una de las frases que más me sorprenden acerca de Jesús es cuando está en la cruz y Él dice consumado es, que significa pagado por completo. En inglés, it is finished, se acabó. ¿Y por qué dice esas palabras? Justo cuando entrega su espíritu, justo antes de morir. Porque Jesús sabía que en esa cruz Él estaba pagando la justicia de Dios. Él estaba recibiendo el castigo y esa sentencia y esa condena la estaba absorbiendo Él. Por eso, todos vamos a morir y todos seremos juzgados. Pero un hombre Dios, Jesucristo, fue juzgado en nuestro lugar en esa cruz del Calvario. La buena noticia es esto, que no murió y se quedó en el sepulcro. Jesús murió y resucitó al tercer día. Y esto no es un cuento de hadas, esto es una realidad. Documentos históricos avalan de un hombre llamado Jesús que murió y resucitó, no solamente la Biblia. Jesús murió y resucitó para demostrar que Él pagó la sentencia. Y al resucitar nos muestra que hay vida después de la muerte. Y que puede el pecado ser vencido y la muerte ser vencida. Él la venció. ¿Y cómo podría yo vencer a la muerte y vencer al pecado? Creyendo en el Señor Jesús. Creyendo que Jesús es el Hijo de Dios
creyendo que Él murió en la cruz por tus pecados y resucitó al tercer día. Yo esto lo estoy compartiendo desde mi casa a la iglesia Semilla de Mostaza y a aquellos que están por acá conectados, que no son parte de nuestra comunidad y que a lo mejor no son creyentes. Pero quiero hacer un énfasis un poquito más. Esto lo estoy predicando a nuestra iglesia, porque no voy, perdón, a lo mejor lo que voy a decir va a sonar fuerte, pero no soy un tonto, no soy un tonto. Yo sé que en Semilla de Mostaza hay gente que no ha confiado en el Señor Jesús y no ha creído en el Señor Jesús, que quizás está acá porque ha escuchado las enseñanzas y lo entiende y lo cree y lo ve y lo escucha y lo disfruta. Pero no estoy aquí para hacerte disfrutar. Estoy aquí para despertar tu conciencia. Porque yo sé que hay gente en Semilla que no ha creído en el Señor Jesús, que conoce las historias de Jesús, que ha escuchado acerca de Jesús, pero no ha creído en el Señor Jesús. Y a ti te digo, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Porque sé que dentro de ti tienes miedo de morir. Porque sé que dentro de ti estás diciendo, gracias Señor por no enfermarme, pero no sabría qué hacer si me enfermo y si me muero. Tú no has creído en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús el día de hoy. Yo sé que tu conciencia te acusa. Yo sé que la palabra de Dios te muestra que eres un pecador. Arrepiéntete de tu pecado y cree en el Señor Jesús. Y no importa que hayas estado reuniéndote con nosotros desde que nos reuníamos presencialmente. No importa que te hayas estado reuniendo con nosotros a partir de hace unos meses. No quiero que estés aquí porque disfrutes la manera en que enseñamos la palabra. Yo te hago un llamado a que te arrepientas y creas en el Señor Jesús. Porque no importando qué es lo que hayas hecho, Él quiere incluir parte de su familia. Porque Él murió por tus pecados en esa cruz y resucitó. Y te quiere dar una vida nueva. A ti, semilloso, que no has creído en el Señor Jesús, te digo, cree en el Señor Jesús y recibe vida eterna y vida nueva para que la camines con Él como quizás nunca lo has hecho. Y vendrá su Espíritu sobre ti para capacitarte, para vivir como siempre has querido vivir, pero no lo has podido hacer. Cree en el Señor Jesús y sé salvo el día de hoy. Y amigo que estás por acá, amiga que estás por acá, que no has creído en el Señor Jesús, cree en el Señor Jesús. Hay esperanza para ti. Este mundo no es todo lo que existe. La muerte de tus familiares te está mostrando eso, que aquí en este mundo no es todo lo que hay. Cree en el Señor Jesús y ten la esperanza de la vida eterna. Ten la esperanza que puede darte vida. Yo quiero invitarte a que hagas una oración y creas en el Señor Jesús el día de hoy. Yo quiero guiarte en esta oración. Repítela ahí donde tú estás en casa. Si estás sintiendo esta convicción del Espíritu Santo, de que necesitas entregar tu vida a Él, de que eres un pecador, de que le has fallado a Dios, de que te has alejado de Dios, de que hay un juicio sobre ti, hay una condena sobre ti, pero que has entendido el día de hoy que Jesús vino para quitarte esa condenación y ha vencido esa sentencia y ha vencido a la muerte. Haz esta oración. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile así: Señor Jesús, hoy reconozco que soy un pecador, reconozco que soy una pecadora, pero encuentro en tu palabra que tú amas al pecador y que tú has venido por el pecador para hacerlo parte de tu familia. Dile con tus palabras: me arrepiento de mis pecados y creo que tú, Jesús, eres el Hijo que murió por mis pecados y que resucitó al tercer día. Recibo en mi vida y creo en tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Déjame hacer una oración por ti. Señor, gracias por estas personas que han hecho esta oración. Te ruego que hagas tú la obra, Señor, en ellos. Que les llenes de tu espíritu. Señor, tu palabra dice que aquel que cree en ti, que ha nacido de nuevo, recibe tu espíritu. Que tu espíritu ahora sea su guía, paso a paso. Que ahora pueda entender tu palabra. Que ahora pueda vivir para ti, Señor. Señor, gracias por perdonar sus pecados y por hacerlos parte de tu familia. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, comunícate con nosotros, por favor. Me encantaría saber que hiciste esta oración y que crees en el Señor Jesús.
manda un mensaje a este WhatsApp 5552771427. Pon el mensaje: hoy nací de nuevo. Se van a poner en contacto contigo para darte una invitación a escuchar una enseñanza. Queremos hacerte llegar una Biblia. Si vives en la zona metropolitana de la Ciudad de México, queremos entregarte una Biblia hasta tu casa, queremos llevártela. Queremos que conozcas más de Cristo y del Señor. Ellos también, a través del mensaje, te van a sugerir formar parte de un grupo que se llama Nuevos Creyentes para que puedas crecer en la fe. Semilloso, si recibiste a Cristo el día de hoy, queremos saberlo. No importa que ya te conozcamos, pero queremos compartir contigo el gozo de que el día de hoy has recibido a Cristo y eres nueva criatura. Así es que mándanos un mensaje. Oramos para terminar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo. Te rogamos que sigas haciendo tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Danos de nuevo para predicar tu palabra y permítenos ver un avivamiento en tu iglesia, Señor, y en esta ciudad y en este país, en este mundo que se está muriendo sin ti, Señor, sin conocerte. Te pedimos que nos des de nuevo para predicar tu palabra y que veamos a muchos de nuestros familiares y amigos conociéndote y rindiendo sus vidas a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.